Presentaciones para la escuela sabática del primer trimestre de 2025. El amor de Dios y su justicia. Lección 5 para el 1 de febrero de 2025. La ira del amor divino. Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. Muchos piensan que Dios es un Dios airado en el Antiguo Testamento y un Dios amoroso en el Nuevo. Pero en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, podemos encontrar el amor de Dios en el Antiguo Testamento, al igual que la ira divina en el Nuevo Testamento. Tanto el amor como la ira son inherentes al carácter de Dios. Lo que necesitamos conocer es la verdadera naturaleza de la ira divina. ¿En qué consiste, pues, la ira divina? Veremos la ira cíclica, la ira lenta, la ira justa, la ira irremediable y la ira compasiva. Comencemos con la ira cíclica. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. La manifestación de la ira divina responde a un ciclo de interacción con su pueblo. Primero el pueblo se rebela contra Dios y hace cosas horribles. Entonces Dios se aira y retira su protección. Como consecuencia, el pueblo es oprimido por sus enemigos. Entonces el pueblo clama a Dios por la liberación. Dios libera a su pueblo. Y entonces el pueblo sigue a Dios durante un tiempo y vuelve nuevamente a rebelarse, comenzando un nuevo ciclo. La ira de Dios se manifiesta ante situaciones de graves pecados, con el fin de frenar el pecado. El Salmo 78, Asaf incluye varios ejemplos de este ciclo. Dios divide el mar y saca agua de la roca. El pueblo pide carne y Dios se aira. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Por tanto, oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Si los hacía morir, buscaban a Dios, pero volvían a rebelarse. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. Dios les entregó Canaán, el pueblo se hizo ídolos, Dios se aira. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó a las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Silo fue destruido, el pueblo clamó, Dios libertó y envió a David. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío, y su gloria en mano del enemigo. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Eligió a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad,
y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. La ira lenta. Y oró al Señor y dijo: Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. La historia de Jonás muestra claramente cómo entendemos la ira divina. Queremos que Dios abrase inmediatamente a los que nos hacen mal, sin darnos cuenta de que nosotros también hacemos mal a otros. Pero la ira de Dios no es así. En primer lugar, no viene sin aviso, porque Dios busca el arrepentimiento, no la destrucción. Por otro lado, la ira de Dios, como Jonás mismo reconoce, es lenta. Y oró al Señor y dijo: Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Literalmente, Dios es largo de nariz. Esta expresión hebrea implica que Dios respira honda y profundamente muchas veces antes de llegar a enojarse. Dios está airado con el pecado, pero ama al pecador. Dios nos ama y nos concede su gracia, pero no puede tolerar ni justificar el pecado. Dios está airado con el pecado, pero ama al pecador. Solo manifestará ira contra el pecador cuando ésta sea la única posibilidad de llevarlo al arrepentimiento, o cuando el pecador haya rechazado completamente el llamado del Espíritu Santo. Veamos ahora la ira justa. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Cuándo es justificable la ira? ¿Es correcto actuar contra otra persona llevado por la ira o la indignación? A nivel humano, nos airamos cuando vemos una injusticia, y esa ira nos lleva a actuar para evitarla. Piensa, por ejemplo, en una persona que está sufriendo una agresión física. Nos enojamos contra el agresor y actuamos para detener el ataque. Indignado ante la profanación del templo, Jesús se airó y tomó un látigo, expulsó a vendedores y animales y volcó las mesas de los cambistas. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Jesús airado? ¿Dónde quedó su amor? Su amor por Dios lo llevó a airarse con los que le deshonraban. Su amor por los niños le hizo enojarse contra los discípulos, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Su amor por una persona enferma y su tristeza por la dureza de corazón de los presentes llenó a Jesús de ira. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. La ira de Cristo es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. La ira irremediable.
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, y no hubo ya remedio. La justa ira de Dios es siempre contra aquellos que hacen daño a los seres a quienes Él ama. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. En la historia de Israel, la ira de Dios se fue manifestando cíclicamente, siempre esperando que el pueblo se arrepintiese y volviese a Él. En todas estas ocasiones, Dios entregó a su pueblo, es decir, retiró su protección y se produjo lo inevitable. Y dejaron al Señor, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Pero cada vez la apostasía era mayor, hasta que no hubo ya remedio, y Jerusalén quedó destruida. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Finalmente, la ira de Dios destruirá a los pecadores no arrepentidos. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. El Señor los deshará en su ira y fuego los consumirá. No juguemos con la ira de Dios, pues llegará el momento en que se manifestará irremediablemente. La ira compasiva. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. La ira de Dios es terrible y terrible su venganza. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero esta ira no es inmoral ni contraria al amor. En realidad Dios expresa su ira contra el mal a causa del amor. Por esta razón, la expresión más amorosa de Dios se manifestará en su ira. Es por compasión hacia los pecadores y hacia los justos, que erradicará del universo todo vestigio de mal. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En ese momento desaparecerá también la ira y la cólera, porque la injusticia y la maldad ya no existirán más. Mientras ese momento llega, y aunque es correcto que en ocasiones manifestemos nuestra ira para evitar in situ un acto violento o pecaminoso, la Biblia nos impide vengarnos del daño recibido. Debemos dejar a Dios la venganza. La venganza de Dios siempre es justa, pero nuestra venganza nunca es proporcional al daño recibido. En lugar de vengarnos, se nos anima a hacer el bien al que nos hace el mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y a las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones
para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído, por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo.